Primeros auxilios, capítulo 5, problemas por enfermedad. Convulsiones. Un paciente que está convulsionando es un paciente que puede tener algún tipo de enfermedad. Las convulsiones se pueden dar por epilepsia, por golpes severos en la cabeza, en el caso de niños, por fiebres muy altas o por algún problema neurológico. Sea cual sea la situación o la razón de la convulsión, el procedimiento siempre es cuidar al paciente hasta que arriben los servicios de emergencia. Lo primero que debe hacer es proteja la cabeza de esta persona. Evite que su cabeza golpee contra el suelo durante la convulsión. No contengan a la víctima durante el ataque. Usted no debe restringir el movimiento de sus brazos o piernas. Si usted sujeta sus extremidades o sus articulaciones, podría provocarle algún tipo de daño debido a la convulsión en sí misma. No intente abrir la boca del paciente ni colocar ningún objeto entre sus dientes. Esto es peligroso porque el paciente podría causarle daño a usted al morderlo, o si usted coloca algo que es más duro que sus dientes, puede provocarle alguna lesión en la boca del paciente. Si coloca algo que es más blando que los dientes, como un lápiz, por ejemplo, esto puede hacer que el objeto se rompa y termine atragantando al paciente. Otra razón para no intentar abrir la boca es que si yo intento abrir la boca, estoy sujeto a riesgos de que el paciente pueda morderme y generarme un daño. Una vez que la convulsión ya terminó, usted debe de volver a evaluar al paciente. Realiza la evaluación inicial del paciente. Si puede hacerlo, si no hay lesiones, coloque al paciente en posición de recuperación lateralizándolo. De este modo, la saliva o cualquier fluido puede caer hacia un lado y reduce la posibilidad de atragantamiento. Envenenamiento. En caso de intoxicaciones o envenenamiento o ingestión de algún producto químico o tóxico, lo primero es no administre nada por vía oral. No intenten inducir al vómito, excepto si el fabricante de manera explícita lo indica en sus etiquetas o en sus hojas de seguridad. Pero como regla general, usted no debe inducir al vómito. Esto se torna más importante cuando el insumo químico que ha tomado el paciente es algún corrosivo, ya que ha quemado al ingresar por las vías aéreas, pero al vomitar volverá a pasar y provocará una quemadura aún mayor, lo cual puede terminar en el cierre de las vías aéreas del paciente. Debe usted trasladar de inmediato al hospital al paciente. Lleven una muestra del producto, la etiqueta, el envase, la botella o las hojas de seguridad o el nombre específico del producto. Crisis diabética. La diabetes es una enfermedad con la que las personas pueden convivir si está debidamente controlada. Sin embargo, algunas condiciones pueden hacer que esta enfermedad caiga en un proceso de descontrol y los valores de glucosa del paciente se alteren de modo peligroso. Lo primero que debe tomar en cuenta es tratar de obtener información del paciente. Pregunten si el paciente tiene diabetes. Revise si es que tiene algún tipo de pulseras o alertas médicas si es que el paciente no está en condiciones de darle dicha información. Puede usted preguntar también a los familiares. Recuesten al paciente. Hagan que el paciente pueda reposar y evite el movimiento. Y provea azúcar o miel en pequeñas cantidades. Una pequeña cucharada de azúcar, una pequeña cantidad de miel o un chocolate puede ayudar a nivelar los valores de glucosa del paciente. Más allá de que la condición del paciente pueda ser de un exceso de azúcar, una hiperglucemia o una deficiencia de azúcar como una hipoglucemia, el azúcar siempre va a ser beneficiosa para él. Si el valor estaba demasiado bajo, lo que va a suceder es que lo va a estabilizar. Si los valores eran muy altos, la cantidad de azúcar en esta cantidad pequeña no va a provocar ningún daño en el paciente ni va a hacer diferencia. Entonces el beneficio es muy alto al darle una pequeña cantidad de azúcar. Esta solución no es
permanente. Lo que hace es estabiliza al paciente durante un periodo de tiempo suficiente como para que pueda ser trasladado al centro hospitalario o esperar el arribo de los servicios de emergencia. Siempre debe usted alertar al servicio de emergencia. Tome en cuenta algunos antecedentes importantes, como que el paciente manifiesta tener diabetes, algunas señales o signos y síntomas que puede manifestar, como visión borrosa y mareos, o debilidad generalizada, o alguna alteración de la conciencia, pérdida de la lucidez. Si estas señales se juntan con la condición preexistente de diabetes en el paciente, sospeche de una crisis diabética y provea azúcar mientras usted espera el arribo de la ambulancia. La crisis hipertensiva es un episodio en el cual los valores de la presión arterial de un paciente se elevan de manera peligrosa. La hipertensión es una enfermedad con la que el paciente convive y la puede controlar y mantener regulada. Sin embargo, algunas condiciones pueden hacer que esta presión suba de manera intempestiva a niveles peligrosos. Incluso personas que no necesariamente tienen hipertensión pueden por algún motivo caer en una crisis hipertensiva. Es importante tomar en cuenta algunas señales. 1. Antecedentes de hipertensión. Haga la pregunta al paciente o al familiar si es que tiene hipertensión, si sabe que tiene hipertensión. Si tiene algún tipo de dolor de cabeza fuerte y repentino, o sea, que sea imprevisto. Sangrado por la nariz o los vasos de los ojos. Al aumentar la presión, los vasos más pequeños y delicados colapsan y va a haber sangrado por aquellos que son más superficiales, la mucosa de los ojos, el sangrado por la nariz, y repentino, sin que necesariamente haya ocurrido algún golpe o lesión. Si usted tiene alguna manera de tomar la presión arterial y sabe hacerlo, hágalo. Si tienen equipos automáticos en casa y pueden tomar la presión, comparen esos valores con los valores que el paciente manifiesta tener de modo normal. Otra señal que hay que tomar en cuenta también es la piel enrojecida y caliente del paciente. ¿Qué debe hacer? Controle la presión arterial. Trate de obtener algún equipo que le permita tomar la presión y el resultado del valor, compárelo con lo que el paciente dice que es su presión normal y cotidiana. Si no tiene ningún equipo para poder tomar la presión, llame de inmediato a los servicios de emergencia. Si el paciente tiene su propio medicamento recetado, prescrito por un médico, ayude a buscarlo y a que lo pueda tomar. Muchas veces los pacientes tienen sus propias pastillas para regular la presión, pero la condición del dolor de cabeza, el malestar que siente le impiden de repente acceder a ellas, buscarlas dentro del botiquín o dentro de la casa. Entonces usted puede facilitarle el medicamento del paciente. Esto no significa que usted le puede proveer un medicamento, que usted puede recetar un medicamento. Es la medicina del paciente que ha decidido tomarla porque él ya tiene una prescripción médica. Y siempre alerte a los servicios de emergencia. Si es que la crisis hipertensiva no es controlada, lo que va a ocurrir es que puede terminar en un accidente cerebrovascular. Un ACV o un accidente cerebrovascular es la ruptura de un vaso dentro de la cabeza, dentro de la cavidad intracraneal, y lo cual puede provocar daño en el cerebro. Y se manifiesta con 3 señales importantes, que son las más particulares, las más identificables, que es el rostro caído, la debilidad de los brazos y la dificultad para hablar. Al observar a la persona, el rostro va a estar disparejo. Si usted le pide que eleve los brazos, solamente va a poder elevar uno de ellos. Hay disparidad en la fuerza motriz que tienen ambos brazos y repentina dificultad para hablar. Normalmente una persona que podía hablar en la mañana, en la tarde tiene dificultad para poder articular o vocalizar. Pida una ambulancia de inmediato o traslade al paciente. No puede perder tiempo. Mientras más pronto reconozca las señales, mientras antes se haya percatado de la posibilidad de un ACV, usted debe de llevar al paciente para que inicie tratamiento. En tanto más pronta sea la atención, más probabilidades de recuperación y menos daño sobre el paciente va a existir.